Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en la Caja de Pandora. Hoy tengo el privilegio y el honor de conversar con una figura cuya trayectoria recorre paso a paso la propia evolución de la seguridad española y al mismo tiempo revela la dimensión humana del servicio público. Don Félix San Roldán ha dedicado más de 5 décadas a entender el mundo desde ángulos reservados a muy pocos, desde misiones sobre el terreno hasta los despachos, donde se toman decisiones que raramente ocupan titulares, pero que influyen directamente en nuestra vida cotidiana. Fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y más tarde director del Centro Nacional de Inteligencia, dos responsabilidades que compaginó con una convicción firme. Yo solo le puedo agradecer que esté aquí hoy, en esta humilde Caja de Pandora, pero también quería agradecerle con una frase que para mí dice todo. La seguridad no se basa solo en mapas y satélites, sino en personas, valores y confianza. Quienes han trabajado a su lado aseguran que escucha más de lo que habla, le define la absoluta discreción, que pregunta más de lo que afirma y que, aun manejando secretos, nunca ha perdido el gesto de mirar a los ojos. Hoy viene precisamente a compartir esa mirada, no para revelar confidencias, sino para ayudarnos a descifrar un tablero geopolítico que se transforma a velocidad de vértigo. Buenas noches, mi general. Buenas noches, Lourdes, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy encantada de la vida porque para mí esto ha sido un reto, porque sé que no sueles dar entrevistas y la Caja de Pandora, como les digo a los oyentes y a los que nos están viendo, acaba de nacer y qué mejor empezar que con este bautismo. Bueno, que sea para bien. Eso siempre, seguro. Bueno, antes de sumergirnos en el tablero global, me gustaría empezar por tu propia mirada. Si piensas en la geopolítica de, digamos, hace 20 años y la comparas con la de hoy, ¿qué cambio has vivido tú en primera persona que te haya parecido más profundo o incluso desconcertante? Bueno, yo es que, claro, soy tan mayor que he vivido muchas cosas. En el ámbito de la geopolítica, que es a lo que tú te refieres, yo creo que tendríamos que citar dos cosas. Uno solo no es posible, porque no sé decir de los dos cuál tuvo más influencia en mi forma de pensar o en mi percepción de lo que vendría a continuación. El primero es cuando entramos en la OTAN. Yo había estado yendo a reuniones en la OTAN antes de ser miembros y entonces, como no éramos miembros y oficialmente no podíamos entrar allí, pues entrábamos a la biblioteca de la OTAN, que era pública, y que a través de la biblioteca pública de la OTAN se podía acceder a la OTAN para que los oficiales que trabajaban allí pudieran venir a la biblioteca. Entonces, entrábamos como si fuéramos unos lectores empedernidos que no podíamos soportar no entrar a una biblioteca, los 3 o 4 españoles que íbamos allí, cogíamos un libro y cuando estábamos en el libro venía un oficial de la OTAN y decía, vengan conmigo. Y por una puerta lateral nos metían en la alianza. O sea que, fíjate de lo que estamos hablando. Así empezamos, antes de que... Pero llegó un momento en que, después de un periodo largo y muy imaginativo para entrar, llegó un momento en el que fuimos miembros de la alianza. Y para un militar español, desde luego, y para una persona interesada en la geopolítica y en el futuro, y en un futuro más seguro, más justo, más estable, aquello fue un elemento fundamental. Pero viniendo ya más cerca, porque para que esto se aproxime un poco más a los jóvenes que nos quieran escuchar, hubo otro momento difícil de entender y con muchas repercusiones en el futuro y que al final las ha tenido, que fue la retirada de Afganistán. Allí había una coalición de 30 y tantos países lideradas por la Alianza y por los Estados Unidos, y en un momento determinado dicen que se van. Y se van. Y vimos esas escenas terribles de los C-17 americanos con los afganos cogidos a las ruedas del tren de aterrizaje y viendo naturalmente cómo caían, porque a partir de una determinada altura del avión tendrían que cerrar el tren. Y eso, en un instante dices, pero hemos estado aquí 20 años. Hemos dejado la vida de 100 españoles. Y ahora no ha servido para nada. Y además, ¿qué va a pasar después? Porque a esa indefinición que te cuento se une otra, y es que los Estados Unidos dicen que se van de la OTAN.
y nace en Europa un gran sentido de orfandad. Por tanto, pusimos esas dos cosas a trabajar juntas, es decir, de verdad que aquello en lo que creíamos que íbamos a hacer con las organizaciones multinacionales, podemos hacerlo, y simultáneamente, o casi simultáneamente, con muy poco tiempo de diferencia, decimos, es que además las organizaciones multinacionales, en el tono que las conocíamos, van a dejar de existir. Claro, alguien que ha estado viviendo a su amparo prácticamente toda su carrera, piensa dos cosas. Una, ¿qué vamos a hacer ahora? Y dos, que también creo que tiene mucho interés el traerla a colación, es, pues si se van los americanos, algo tendremos que hacer solos. Y es cuando empiezan las reflexiones para que la Unión Europea sea un personaje autónomo en el ámbito estratégico y empiezan a darse a salir nuevos documentos como es la brújula estratégica, los grupos de combate, etc. Todo esto, y afortunadamente puedo decir después de tanto tiempo que la vida es así, duró 8 meses. Porque a los 8 meses nosotros parecía que el mundo ya se nos iba a venir encima, que teníamos que diseñar un mundo diferente. A los 8 meses más o menos Rusia ataca a Ucrania, los americanos vuelven, la alianza crece y volvemos casi a decir business as usual, que es una barbaridad decirlo, porque no son business as usual, tenemos una guerra en casa, pero sí volvemos de nuevo a sentirnos parte de un conjunto. Y después ha habido y esa cosas. orfandad ya no es. ¿Perdón? Esa orfandad ya no Claro, está. ya desaparece porque ya vienen los americanos. De hecho, el grupo que se crea para apoyo a Ucrania no es la alianza, lo repiten hasta la saciedad. A Ucrania no le ayuda la alianza, le ayudan los aliados, pero se hace a través de un sistema que en la alianza se ha hecho muchas veces, que es un grupo de trabajo ad hoc y que curiosamente estaba establecido en una base americana en Ramstein y la presidía el ministro de Defensa de los Estados Unidos. O sea que pudimos volver casi a su sitio, pero la preocupación y la sensación, como te decía, de orfandad y el a ver qué hacemos, y la ilusión también, como cuando te dicen, lo tienes que hacer tú solo, pues a ver si me las apaño, fue algo que sentimos todos. Y ahora, de ahí yo creo que se ha evolucionado poco, estamos donde estamos, con los cambios muy, en este momento, muy difíciles de definir que nos ha traído la presidencia del señor Trump. Pero bueno, esto ya es otra cosa, no vayamos tan rápido. Eso en otro momento, por supuesto. ¿Recuerdas algún momento concreto, alguna noticia, una conversación, un viaje en el que pensaste, porque a mí lo que me interesa es lo que tú piensas, lo que sientes, el mundo acaba de cambiar? Bueno, aquí No tan radical. yo creo que hay un punto, tengo que hacer una pequeña excursión y yo creo que los españoles, no solo de mi edad, sino más jóvenes también lo entenderán. Aquí hubo un momento de una tremenda convulsión que vemos que todo va a ser nuevo, es con la muerte de Franco. El día que, claro, lo que pasa es que muchísimos de los españoles, Franco se murió a 50 años, por tanto, los que tengan menos de 50, que son la inmensa mayoría de los españoles, bueno, les habrán contado, habrán leído, pero no. Pero la sensación, ¿y mañana qué va a pasar? O sea, estábamos tan tutelados los españoles que al desaparecer la tutela, ¿y ahora quién va a ser quien nos va a tutelar? Esa sensación, desde luego, ocurrió. Y a mí me ocurrió, yo ya tenía muchos años, cuando ya era capitán antiguo, cuando murió Franco. Por tanto, esa sensación que tú dices, de shock, fue esa. Pero si estamos hablando de geopolítica, posiblemente no estés buscando algo parecido a eso, sino otras. Y ha habido varias. También hubo una sensación tremenda con la caída del telón de acero, con la caída del muro de Berlín, quiero decir, básicamente. Porque también en aquel momento teníamos una gran indefinición. Es decir, lo estábamos deseando y cuando ocurre, ¿Ahora qué? ¿y cómo lo manejamos? ¿Qué va a ser del Pacto de Varsovia? Con el Pacto de Varsovia decía, recuerdo que alguien decía, es buenísimo tener el enemigo claro y definido porque ya nos vamos adaptando. ¿Y ahora qué? Entonces, esos momentos de ¿y ahora qué? El mundo ha cambiado, yo creo que ahí fue para mí la caída del muro de Berlín. Y ver cómo las fichas del dominó, toda la Europa que había existido desde el año 45 se iba desmoronando y nos venía encima algo muy difícil también de manejar.
cómo era la vida de los que habían estado oprimidos, cómo la iban, y también qué iba a hacer el que fue, digamos, director de la opresión, que era Rusia, que también deberíamos haberle buscado quizá un territorio en el que pudiera ejercer su idea soberana sin molestar a los demás, pero desgraciadamente tampoco eso se produjo y hasta hoy estamos con problemas. Ardua tarea. Con ese punto de partida personal, ¿crees que el juego geopolítico actual se parece más a un ajedrez calculado o a un juego de damas con movimientos rápidos y viscerales? Bueno, tú me estás descubriendo la diferencia entre el ajedrez y las damas que yo no sabía. Por tanto, bueno, si esa es la cuestión. Ahora el mundo va muy deprisa. Y el orden mundial se diseña casi de día a día. Hay un ejemplo magnífico. Desde la Paz de Westfalia, 1640, hasta el Congreso de Viena, pasan 200 años. O sea, en la Paz de Westfalia establecemos un orden para Europa y en ese orden más o menos vivimos hasta el Congreso de Viena 200 años después. Desde el Congreso de Viena hasta el final de la Segunda Guerra Mundial pasan solo 100 años. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro y toda esa revolución, 50. Desde ahí hasta las Torres Gemelas, 20. Desde las Torres Gemelas hasta la retirada de Afganistán, pues lo que pase, 15 años. 15. Desde la retirada de Afganistán, en un año nos encontramos con que se produce la invasión de Ucrania y volvemos. Por tanto, y no cito todos los elementos para no cansaros, pero como ves, lo que está ocurriendo es que vamos estableciendo órdenes que son un ideal, en la mayor parte de las veces incumplido, pero al menos sabemos cuál es el orden en el que queremos vivir, pero va pasando 200 años, 100 años, 50, 40, 20, etcétera, etcétera. Y aún a muchísima velocidad. Por tanto, para tu pregunta, yo no sé si hay que ser más listo, ser más veloz en el ajedrez o en las damas, pero a lo que nos enfrentamos es a un mundo que cambia con mucha velocidad. Y ese es el problema, porque cuando nos dan 100 años tenemos para reflexionar y para crear instrumentos y para hablar Cuando nos dan un año para cambiar de un orden al siguiente, pues entonces ya la reflexión es imposible. Las relaciones tradicionales, diplomáticas, comerciales, etcétera, también se ven pues un poco distorsionadas o desde luego como poco no sabemos exactamente cuáles van a ser en ese orden que está empezando a existir, pero que ya se ve que va a cambiar pasado mañana. Y el problema es el problema es la velocidad. Hay un ejemplo muy claro. Si yo tiro una bala con la mano, lo más que produzco en ti es un arañazo. Si te la tiro con un fusil, te mato. ¿Y qué es lo que mata? Y más a esta distancia, ¿eh? ¿Y qué es lo que mata? La velocidad. Con la mano, no. Con el fusil sí, porque va a 1000 kilómetros por hora. En fin, que nadie me interprete mal, el ejemplo es como una parábola para ver que la velocidad es muy importante. Y es lo que nos está ocurriendo. El mundo va a mucha velocidad y tenemos poco tiempo para la reflexión y también poco tiempo para saber si las soluciones que adoptamos son eficaces o no. Bueno, ahora me gustaría hablar de ese cambio de tablero precisamente porque si empezamos por la fotografía global, como estás haciendo, durante décadas hablábamos de un tablero casi estático. Por eso yo he hecho este programa, es juego de ajedrez o de damas, porque la forma de jugar, y tú sabes, me consta que sabes jugar perfectamente al ajedrez y a las damas, casi estático, con reglas previsibles y jugadores contados, y hoy el ritmo, como bien dices, parece otro. Movimientos rápidos, a veces viscerales, con lo cual yo creo que es un problema. Ya las estrategias larguísimas prácticamente ni se pueden realizar ni se ven. Y yo creo que estamos jugando todavía al ajedrez, o ya nos hemos pasado a unas damas frenéticas, donde cualquiera puede saltarse las líneas en un segundo, que es donde creo que está el problema, como bien dices. ¿La geopolítica actual es más racional o más impulsiva y rápida ahora? No, en mi opinión, la geopolítica actual de racional no tiene nada. Absolutamente nada. Es decir, aquí estamos en manos de personas, además, que son los que, nos estamos refiriendo básicamente a una, cuya racionalidad
es más que cuestionable. Y no digo porque él no sea una persona razonable, que eso cada uno lo identificará como quiera, es porque es imprevisible. Entonces, lo que dice hoy los periódicos publican que acaba de hablar con Putin, o si no ha hablado, lo ha dicho en algún sitio, y le ha dicho, tienes 50 días para firmar la paz. Recordemos que vino diciendo, a las 24 horas, a las 48 horas de yo llegar a la paz. Llegó y a las 48 horas dijo una semana. Después dijo 2 semanas. Después dijo sine die. Y ahora vuelve de nuevo a decir que no sepa qué lo hace, porque sería un milagro que ocurriera precisamente en ese ámbito temporal. Pero la realidad es que lo que nos genera la indefinición de saber qué va a pasar mañana ahora es mucho más amplio y es algo mucho más pesado que lo que teníamos hace poco. El poder sin fronteras. Si levantáramos la mirada, el poder muchas veces ya no viste uniforme ni iza banderas. A veces lleva una marca tecnológica, un algoritmo o un logo corporativo. Hay actores sin territorio que influyen más que muchos gobiernos y curioso porque los datos se han convertido en una moneda dura. ¿Cómo cambia eso la idea misma de soberanía y de control? Bueno, ahora la soberanía existe en otros ámbitos. O sea, no ha dejado de existir la soberanía tradicional, pero la soberanía tradicional se ha visto invadida por otros muchos ámbitos. El ejemplo más claro, y es el que todo el mundo habla, es de ciberseguridad. Es decir, antes nosotros estábamos tranquilos de que nuestra llamada al banco, que generalmente se producía con un teléfono fijo, era recogida por una persona del banco, nadie le iba a interferir, y si lo que le estabas dando es una orden de que invirtiera o dejara de hacerlo en un valor o transfiriera una cantidad de dinero a una persona a la que querías hacerlo, pues eso estaba seguro. Ahora ya no lo sabemos. Es más, ahora nuestra soberanía nos cuesta mucho más defenderla. Y es muy posible que nunca lleguemos a estar tan seguros como se estaba en la forma tradicional. Y cuando digo seguros es que, bueno, en mi ámbito estoy seguro y de no estarlo tengo un instrumento que me vuelve a traer la seguridad. Ahora eso cada vez es más complejo. Eso es verdad. ¿Y qué pues lo que podemos hacer? Pues ser capaz, porque el progreso no para. Es decir, el quejarse no sirve de nada. ¿Qué ocurre diciendo? No, pues mire, es que ahora como hay muchos problemas con ciberseguridad, no, pues el progreso no para, lo que tenemos es que adaptarnos al progreso. Hay un ejemplo muy interesante y es que cuando en Estados Unidos el telégrafo empieza a coger un poco de cuerpo, se prohibió. ¿Ah, sí? Porque según los legisladores del momento, se cometían muchos delitos a través del telégrafo. Claro, porque llegaba un señor con un caballo en Texas, colgaba allí que sabía algo de electricidad y de electrónica y de tal, se enganchaba un cable de teléfono y ordenaba que transfirieran 100 millones de dólares de tal banco a tal otro, o cantidades menores. Después quitaba los cables y se iba, y claro, y generaba un problema o paraba los trenes. Entonces, no, el telégrafo, bueno, por Dios. Y el telégrafo se dejó de usar. Hoy ni nos acordamos del telégrafo. Por tanto, la idea en esto es, el progreso no para, tenemos que ser capaces de manejarlo y saber también, como tú bien dices, que nuestra soberanía ahora se mide por otras muchas cosas, no solo porque estemos tranquilos en nuestro territorio, subidos a las almenas, oteando el horizonte a ver si viene alguien o no, y caso de que venga, tener un instrumento para pararlo. Eso es indudable. La verdad es que hay muchas diferencias entre las sociedades de antes y las de ahora. Eso también es un tema interesante. Y realmente, ahora mismo, ¿quién mueve las piezas? ¿Los estados, las corporaciones, las plataformas digitales? O ahora mismo, como decimos siempre en estos días, los algoritmos. Bueno, aquí todo es necesario. Yo creo que todo es necesario. Aquí el sistema, el orden mundial que estábamos dispuestos a generar durante esta década, hasta la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, era dos polos importantes: China, cuya capacidad la basaba en la influencia, y Estados Unidos y sus aliados, cuya capacidad fundamental era el poder militar, el poder ejercer la fuerza. Ambos polos
sabían que se estaban enfrentando en unos campos no tradicionales, pero sabían que tenían, uno, un instrumento tradicional a su mano para si era necesario hacer fuerte, y el otro, que se reconocía débil en el poder militar, aventuró procedimientos de poder, que fueron básicamente a través de la influencia, y los empezó a lanzar por todo el mundo. Con ese desequilibrio, pero que buscaba el poder, y de hecho, tanto la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, aún hoy en vigor, porque el presidente Trump no ha hecho una, y la Estrategia Nacional de Seguridad, que ya sé que no se llama así, de China, tenían un punto de coincidencia. Y los dos sabían que había un foco de poder, un foco de influencia, y que debían entenderse. Incluso llegaron a decir algo como si hubieran hablado al redactar los documentos, porque decían, y tenemos que hacerlo durante esta década, porque como lo vayamos dejando cada vez va a ser más difícil. O sea, ambos pusieron eso en cada uno en la suya de 10 años. Sí, y todo, cuando se le decían, en esta estrategia, en esta década deberíamos ser capaces de hacer esto. Eso tiene algunos valores iniciales, y es que los polos lo que quieren, a pesar de esta definición tan clara, es ganar masa crítica. Y para influir más que el otro, o seguir teniendo más poder que el otro. Y para ganar masa crítica, el bloque de los Estados Unidos y sus aliados hace algo que es muy complejo de explicar, pero que es cierto. Llega a decir, mire usted, si usted no es una democracia perfecta, no importa. Si usted va camino de ser una democracia, venga a mi polo. Y ya trataremos de el que usted sea. ¿Y por qué dice eso? Porque si viene alguien, aunque no tenga una democracia, el polo aumenta de volumen, aumenta de densidad. Por eso, pues Venezuela, por ejemplo, vivía, no es que diga que en el paraíso, pero bueno, pues, y algunos otros países. Y simultáneamente el otro polo también decía, no, si usted tiene cosas que ofrecer en el ámbito que él más necesitaba, tecnologías, tierras raras, etcétera, venga a mí. Y aumentaremos este polo y en el fondo con ese juego lo que podemos hacer es mantener un cierto equilibrio. Y además le dábamos capacidad de jugar a países que nunca habían hecho nada en el mundo. Es decir, el que tenía tierras raras y era muy pequeño, solo hasta hace relativamente poco lo único que podía hacer era que alguien viniera a explotarlas y lo que... Y poco más. Ahora el que tiene tierras raras le dice, no, se las ofrezco a usted o se las ofrezco a usted según me venga bien. Por tanto, yo juego también. Y eso hace que vaya saliendo de lo bilateral la estrategia para pasar a lo multilateral. Es muy curioso, por ejemplo, el G7, el G8, se reunía siempre para dar una grandísima declaración de la que luego después se cumplía lo que se podía cumplir. En cambio, Rusia, por ejemplo, y China favorecían el desarrollo de esos países que les daban poder a su polo. El G8 llega un momento que dice, yo tengo que hacer igual. Meter más actores. Claro, yo tengo que, no basta que yo le vaya a dar una lección de democracia a estos países de África, sino que lo que tengo que hacer es darles capacidad de desarrollo, que es lo que estaban haciendo en el otro polo. Entonces, esto que puede parecer un juego de palabras, no es así. Es decir, gracias a que teníamos dos polos muy claros y que ambos estaban dispuestos a modificar su masa crítica, los que no tenían mucho que ver, también tenían capacidad de jugar, tanto en el ámbito bilateral como en el ámbito multilateral. Aquí el gran desarrollo de los BRICS, todo eso viene porque el mundo se origina de esos dos polos, pero los dos quieren tener más masa crítica. Y ahí es donde sale un mundo que es el que teníamos al alcance de la mano. Es decir, si leyendo los documentos oficiales y viendo por dónde iba la vida, el orden se iba... Se iba pergeñando de esta forma y íbamos todos convencidos de que algo bueno nos... Yo tengo una experiencia también personal muy curiosa. Eso es lo que quiero que nos cuentes alguna. Yo fui a un país de Centroáfrica porque había habido allí unos secuestrados españoles. Tuve que ir varias veces para ver cómo resolvíamos el secuestro, etc. Y la primera vez que fui a un aeropuerto, bueno, se llamaba aeropuerto porque de alguna forma había que llamarlo. Y cuando volví, pues no mucho tiempo después, tenía una terminal decentita. Y les dije, ¿y esto? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Qué bien y tal. Y dice, no, nos lo han hecho los chinos. Y yo le dije a la persona que me decía, tenga usted cuidado. Porque, claro, esto no lo hacen por nada.
Y él me dijo, sí, sí, está muy bien lo que usted dice, pero los chinos vienen y me hacen un aeropuerto y usted viene y me da una conferencia. Y decían bien claro, a ver, A ver, ¿usted con quién se iría de los dos? Pues este ejemplo que, bueno, se ocurrió y es verdad, pues era un poco en el tono en el que estábamos dispuestos a vivir. Y que nos llevaba también a que los dos bandos aprendieran a eso. Las dos últimas reuniones del G8, después G7, iban por y crean un banco para desarrollar a los pobres, por decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque saben que no hay que ir a dar una conferencia. Y en ese era el juego que teníamos. Y estábamos bien, pero claro, ahora todo se ha vuelto a mover con la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos. ¿Cuál es mi ilusión? Pues que volvamos más o menos a eso, a saber dónde a saber vamos dónde vamos. y a que todo el mundo juegue un poco, porque el que se cree protagonista de un acto en una obra de teatro siempre pone más interés que el que está allí de figurante. ¿Está de figurante o no ha salido ese día? Exactamente, Félix. Bueno, saltamos ahora a las guerras que no hacen titulares con explosiones, pero que pueden moldear las mentes y derribar sistemas desde dentro. Yo hablo de la batalla por la perfección, esas campañas de desinformación, de deepfake, ciberataques quirúrgicos, porque no dejan de ser choques silenciosos, pero quizás más decisivos que los tanques, aunque en eso estás tú más puesto que yo, evidentemente, con creces. ¿Qué dimensión real tiene para ti esta batalla en la vida cotidiana de la gente? Este jaleo, Bueno, este totum revolutum. yo en el fondo es ese problema que tenemos, que lo hemos tenido siempre, porque Julio César no le decía a los romanos la verdad o toda la verdad. Y ahora pues nos ocurre lo mismo. Lo que pasa es que ahora es muy fácil llegar hasta el último rincón y eso tiene una influencia para mí decisiva en la propia delimitación de los líderes políticos, que es al final los que llevan. Me gustaría que hicieras primero, si eres tan amable, una definición de lo que es para ti líder, ser un líder. Bueno, la definición, hay muchas definiciones de líder. Yo te escuché Quiero una decir, vez decir una pero definición. yo no quiero ninguna, porque todas son cortas. Es decir, es como los manuales de liderazgo. Hay 200 manuales de liderazgo. Como si alguien tuviera la clave de lo que hay que hacer para ser líder. Si alguien tuviera esa clave, pues todos seríamos. Que en un libro pone usted para ser líder, haga esto. Pues yo me compro el libro, me lo aprendo y ya soy líder. Y no, eso es una barbaridad. Para mí, el líder, lo dije el día que tomé posesión como jefe de Estado Mayor de la Defensa, y creo que es cosecha propia, no sé. Es el que tiene capacidad de ver el futuro. Y coge la organización y la lleva hacia allá. Es decir, hay dos puntos, por tanto, uno es la forma intuitiva que viene de paso de la educación, de los valores morales en los que te has educado y en los que sientes, etcétera, etcétera, y luego la determinación de que en eso en lo que crees hacerlo. Pero el punto más difícil es la definición, hacia dónde quieres ir. Pero dicho esto, aquí en el mundo actual hay mucho de la desinformación, influye mucho en la relación entre los gobernantes y los gobernados. Y está ocurriendo un fenómeno que es muy complejo y es que hay muy poca confianza. O sea, los gobernados no tienen confianza en los gobernantes. Y eso es terrible. Y también, pues por elaborar un poco más, yo creo que en algún momento también tendríamos que darle una vuelta, y esto es muy difícil que lo diga un general, porque van a pensar que es que estoy cuestionando valores que no cuestiono, pero hay que darle una vuelta a lo mejor a los sistemas que gobiernan nuestras democracias, sistema de representación o algún otro. No digo yo no sé nada, ¿eh? O sea, que nadie piense, piense que estoy yendo por un camino o por otro, porque ya te digo, además tiene el problema de que si lo dice un general, pero se está entendiendo perfectamente. Pero es verdad que podríamos mirar un poco más. Hacia abajo. Jesús de Nazaret nos enseñaba con ejemplos, pues yo acostumbro a poner ejemplos. Yo voy a decir la cantidad de gente de calidad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 160 premios Nobel, no que tienen el título de premio Nobel colgado en su casa y ya no hacen nada más que ir a un show de televisión. No, no.
Yo tengo un sobrino que está en Chicago estudiando química y el profesor de química orgánica es un premio Nobel, que va todos los días a clase y Se lo da la gana a clase. pulso por O méritos. sea, que quiere decir que estos son los premios. Tiene 160 o 170 premios Nobel, no sé cuántos. Por tanto, tiene una... Y en cualquier actividad humana en la que hoy queramos pararnos, posiblemente el mejor de esa actividad humana o es o reside en los Estados Unidos. Bien, si eso es así, ¿por qué nos dicen que elijamos entre tal cantidad de personas de calidad? Pueden que hagamos una persona que ya está mayor y que no se puede, o entre otra persona que mucha gente, yo no me manifestaré sobre sus capacidades, ¿no? Porque mucha gente cree que, pues, que es imprevisible o que... Sí. Es decir, si hay tal cantidad de gentes de calidad, ¿por qué se nos somete a que tengamos que elegir entre uno u otro, que ninguno de los dos tiene las condiciones para tirar del mundo de esa manera, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero decir cuando debíamos repensar un poco. Cuando hablamos de líderes. Debemos repensar un poco los sistemas de representación. Pero claro, eso es otra cosa. Es también verdad que uno de los valores de la democracia es que si te falla uno de los que has elegido, la vez siguiente no lo eliges. Pero, ¿y si la vez siguiente caes en el mismo error de poner a la elección gente que no son precisamente los mejores? Los nuestros. Eso es un problema que hay que mirar. Es decir, quizá a lo mejor había que poner en cuestión y reflexionar y ver, y no estoy hablando de hacer nada de forma, no sé, irreflexiva o simplemente porque hoy toca, no. A ver si deberíamos ser capaces y a través de qué sistema de que quienes nos gobiernen sean los mejores. De eso se trata. Eso es un elemento. Y ahora hay sensación en las sociedades de que no ocurre así. Enfatizo sensación, porque va a decir, sí, a lo mejor los que nos gobiernan son los mejores y nosotros no lo percibimos. Nosotros estamos en el limbo. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Y esto, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque claro, luego se ha desarrollado una especie de técnica en la que, aunque no seas el mejor, se te dan herramientas para parecerlo. El ser o el parecer. Y eso es lo que estábamos diciendo. Y ahora nosotros nos defendemos casi contra todo lo que nos dicen los que dirigen el mundo. Nos defendemos y dicen, ¿sea verdad? ¿Verdaderamente es esa su intención? ¿No será? Y eso hace, claro, que haya tensiones muy fuertes en el mundo geopolítico, porque además luego la realidad va confirmando que nuestros temores en muchas ocasiones son ciertos. Se están convirtiendo en certeza. ¿Cuál crees, Félix, que son las mayores líneas de fractura que amenazan ahora mismo al sistema internacional? Porque hablan de clima, hablan de ciberseguridad, como has dicho tú antes, los recursos críticos, la desigualdad. Sé que es muy amplio. Espero que algún día vuelvas a la caja de Pandora para terminar lo que estamos dejando a medias, porque no se puede extender mucho más. El poner uno delante de otro es complejo, porque prácticamente todos los que has citado son importantes. El otro día visité yo una empresa de software que me mostró su sistema que ya tiene completamente desarrollado de inteligencia artificial. Y una de las cosas que decía, y que es lógico y que parece que es absolutamente para lo que ha venido, decía, no, mira, con la inteligencia artificial vas a ahorrar en la plantilla de tu compañía mucha gente. Y me ponían un ejemplo, decían, por ejemplo, los interventores. Tú tienes ahora 20 interventores porque como generas muchos elementos contables cada día y facturas y pagos, etcétera, pues el interventor tiene que estar continuamente viendo si cada cosa se ajusta a la realidad y no solo se ajusta a la realidad, sino a la legalidad o a las normas. Entonces, cuando llegue la inteligencia artificial, tendrás que decirlo, tú escaneas cada factura y te dirán, bien, de acuerdo, cumple la norma, no sé qué, por tanto que se pague, él mandará la nota al banco, el banco lo pagará y aquí no habrá pasado. Me ponía un ejemplo de este estilo, a lo mejor otro lo describía mejor. Sí, ¿cuál vi yo el problema en eso? Que eso es, cuando entra alguien en ese loop, estás perdido. Cuando en el loop hay aún todavía la capacidad de decidir si se está
haciendo algo fuerte o no, algo fuera de la ley, algo que se debe considerar con más detalle, pues entonces estás más tranquilo. ¿Qué pasa cuando hayas mandado a otro lugar a tus interventores, lo hayas dejado solo en la inteligencia artificial y sea capaz alguien de interferirlo? Hombre, lo primero que se puede decir, bueno, pues vamos a mirar a alguien que no dejarlo del No todo, pero dejarlo es que del todo. eso no es lo que estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es que no haya ningún, en el loop en el que estamos hablando, no haya nadie en el medio del loop que sea humano, sino que lo haga todo alguien, que lo haga la máquina. Esto, por ejemplo, dice lo terrible que va a ser la lucha contra la ciberseguridad, porque puede. El cambio climático, eso es horroroso. Es decir, además nos damos cuenta de lo poco que estamos haciendo. O sea, fijamos objetivos que, en fin, ya son de por sí los objetivos con poca intención de resolver el problema, pero es que encima no llegamos a conseguirlos. En fin, todo lo que tú has dicho es... Pero volvemos a lo de siempre. Si hubiera un liderazgo fuerte entre y unas organizaciones supranacionales que fueran capaces de poner las cosas en orden, pues sería más fácil que lo de ahora, que lo que deduzco yo de tu pregunta al citar tantas cosas es que en el fondo no hay nadie que ponga orden en ellas, porque si no tú sabrías ya Ya, cuál es la primera y la segunda y la tercera. lo hubiera limitado a Y no lo uno o a sabemos. dos. No, o lo hubieras puesto en orden y ahora no lo sabemos. Es que es curioso, Félix, porque muchas veces la mayoría de esos líderes son parte importante del problema. Entonces, eso lo digo yo, no lo dices tú, lo Mi digo yo. natural prudencia. Exacto, la prudencia que te caracteriza, pero ya estoy yo para ser No lo sé, no imprudente lo y sé. decirlo. Yo creo que sí, que muchas veces esa falta de liderazgo, esa capacidad de ver a futuro y de ser capaz de organizar son parte importante del problema. El bien común global, ¿un mito inspirador o una herramienta retórica? El bien común No te lo global. esperabas esto, ¿eh? Nacimos con eso. Es que, claro, es que nacimos con nuestra idea. ¿Qué dice en la primera página de la Constitución de los Estados Unidos? Por citar algo que era All men are born equal. Todos los hombres han nacido iguales. Punto. Primera página, primera línea. Aquí no hay duda. Claro, después de muchos años de Constitución de los Estados Unidos, yo creo que se celebra este año bueno, pronto. El año que Sí, viene el es año que el viene, 300 creo que sí. o el 250, no sé, pues es cuestión de hacer la resta. 1776 hasta pues, 2020. ¿cuál es lo que ha ocurrido? Que efectivamente esa idea que muchos de los padres fundadores, muchos que han dado su vida la han perseguido, pero al final no está lograda. No está Después lograda. de tantísimos Después de años. tanto tiempo y de tanta gente como se ha preocupado de lograr. En el fondo, siempre que vamos buscando el progreso, casi todo lo que buscamos en el progreso también tiene que ver con la igualdad. Cuando a ti te dicen que te han comprado, que el coche ahora se hace de esta manera, es pretendiendo que cada uno de los mortales o cada familia tenga un coche como ese. Y en muchas ocasiones hay muchos ejemplos de esos, de que lo que nos ofrece la sociedad es un elemento que nos iguale. Pero cuando vemos desde el punto de vista geopolítico del mundo, lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Es decir, el CIPRI, que es, algunas otras organizaciones que se dedican al estudio de la guerra, dicen que cada vez hay más conflictos, con participación de los estados, no conflictos sino con participación de los estados. Claro, la pregunta siguiente sería, ¿y qué hacemos? Pues tenemos que hacer algo que es fundamental, y es que lo más importante en nuestras vidas, lo que más hay que forzar, al que más dinero hay que ofrecer, al que más tiempo le tenemos que dedicar es a la educación. Porque lo que sí es verdad es que a medida que las cabezas están mejor amuebladas, no digo que no tengamos conflictos, Pensamiento crítico. pero son de otro tono. Te iba a preguntar una cosa, pero lo voy a dejar para el final. Ahora hablamos de futuros posibles y ética. Para cerrar este bloque, miramos hacia adelante, inteligencia artificial, como tú decías, nuevos foros de gobernanza. El futuro parece escrito por líneas de código y al mismo tiempo por decisiones morales que aún no podemos tomar.
Si el juego cambia cada día, ¿qué principios deberían guiarnos para no perder de vista lo humano? Porque yo ya a veces humanidad la escribo sin H. Bueno, yo veo que esta pregunta se la está haciendo mucha gente, especialmente desde la aparición de la inteligencia artificial. Absolutamente. Es decir, es que la máquina va a gobernar mi vida. Si ahora la gobierna un señor, pues ese señor tiene en su cabeza unos principios éticos y morales que me gustarán más, menos, o incluso serán perversos, pero yo ya lo sé, tengo unas herramientas para juzgarlo, incluso para condenarlo cuando y cuando sea una máquina, ¿qué hago? ¿Le doy un martillazo si me obliga a ir por Tiro por la no. ventana. Bueno, entonces hay un elemento que es ilusionante y es que ahora las grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no están haciéndolo solo con ingenieros. Y ves que hay Psicólogos, psicólogos, teólogos. personas que se dedican al estudio de la ética. Yo tengo un librillo, para no citar marcas, que he editado. Consta que tienes muchísimo. Pero uno que he editado una multinacional muy importante que se dedica a esto, en la que verdaderamente pone ese caso delante y dice cuál ha de ser la composición de su staff para que todas esas cosas se tengan en cuenta. Pero eso no nos debe convencer. ¿Por qué? Porque la máquina tenemos que estar seguros de que la máquina va a decir o hacer lo que le decimos. Y en eso ahora hay una cierta inseguridad. Porque transformar el pensamiento ético en un algoritmo o lo que sea, sí, para que precisamente se ajuste a ese pensamiento ético las decisiones de la máquina es muy difícil. Aún es muy difícil. Pero siempre lo que no tenemos que, por esto tampoco es empezar, es un poco como decíamos en la lucha contra el progreso. No podemos luchar contra el progreso. O sea que todos los desarrollos de inteligencia artificial, incluso algunos que todavía no se nos ocurren, van a llegar. Y bueno, es una forma de hablar, pero a lo mejor estos sistemas de inteligencia, el chat GPT y todos estos que tenemos ahora, dentro de 2 meses o de 2 años, igual no sirven para nada y nos reímos. Y nos reímos de la historia. Y habrá otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que haber? Pues tiene que haber, el hombre tiene que ser consciente de que está en este mundo para dirigir todas las actividades intrahumanas y extrahumanas y en la que haya relación de hombres. Los médicos pues se ocupan de que el cuerpo de alguien funcione bien y además nosotros nos tenemos que ocupar de que los bancos funcionen bien o de que la seguridad esté en su sitio. Y eso no podemos dejar de hacerlo. Y eso es bajo la intención de que y la responsabilidad de que nosotros guiamos nuestra vida. Y que todo lo que tenemos alrededor nos ayuda. Claro que sí, nos ayuda, pero no es quien nos guía nuestra vida. Ya, pero llegará un momento, bueno, para eso tenemos nuestra cabeza, para que ese momento no llegue. Es decir, nosotros sabemos que a lo largo de la historia, el que se ha aprovechado del progreso ha sido el que ha triunfado en todos los ámbitos. Pero precisamente terminábamos viendo su triunfo, no el que le generaba la maquinita que le generaba una arma nueva o un instrumento nuevo. Pues yo creo que eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para que sea así. Es decir, claro que van a ser muy listos las máquinas, claro que les vamos a preguntar, vamos a tener la biblioteca británica a nuestra disposición y elaborada para un caso concreto. Sí, pero seré yo. Tengo que estar convencido de que seré yo el que de las 6 soluciones, porque esta es otra, que me ofrezcan los 6 sistemas que estén implantados en el mundo para ayuda al hombre en su progreso, tendré que ser yo cuál de las 6 elijo. No tenemos que tirar la toalla. Y se está tirando mucho. Está diciendo, pues yo ya qué voy a hacer, pobrecito, si ya... No, pues nada, ¿tú qué vas a hacer? Pues tú ver de las soluciones que te ofrece la gente la que te gusta. Y borrar Pero ahí volvemos, perdona Félix, ahí volvemos al pensamiento crítico, al poner en duda las cosas. Y a la educación. Y a la educación, claro, evidentemente, al conocimiento. Claro, es la educación. ¿Crees que algún día precisamente esta inteligencia puede ser un actor geopolítico autónomo? Yo creo que no. Sí, dime que no. Porque... Como todo, los hombres que han tomado grandes decisiones geopolíticas
cuanto mejor orientados estén, cuanto más elementos de juicio tengan a su mano, cuanto tengan de todos esos elementos de juicio más capacidad de analizarlos, pues podremos estar un poco más tranquilos. Pero no deberíamos pasar de ahí. Es decir, no deberíamos pasar de ahí. Sí es verdad que llama mucho la atención y sigo un poco con la respuesta anterior. Habrá un momento en el que sean las máquinas las que luchen y cuando las máquinas ya... Bueno, pues muy bien. Sí, a mí eso no... A mí mientras los que se peleen sean las máquinas, me parece y no bien. nosotros. Lo que no me gusta es que se peleen los hombres y las mujeres y que podamos construir un mundo, yo creo que sí. Precisamente por las capacidades adicionales a nuestro cerebro que nos aporta todo lo que tenemos en nuestra mano. Después de todo lo que has vivido, tienes esperanza en el ser humano. Claro, pero si es que yo he vivido 80 años y es que siempre ha ocurrido lo mismo. Es decir, siempre ha sido el hombre el que ha... Yo tengo un libro de referencia que lo tiene muy poca gente, porque es el libro que nos daban para ingreso en la Escuela de Estado Mayor, que se llamaba Doctrina para el empleo de las armas y los servicios. Un librito muy pequeño que yo me sé de memoria. Y muchísimos oficiales de Estado Mayor de mi época también. Bueno, se hablaba de grandes teorías y de los principios del tomismo aplicados al arte de la guerra, pero terminaba el libro siempre diciendo, pero aquí lo más importante es el hombre. Y eso, que es, ya digo, es un libro del año 56, a mí me sigue valiendo. Es que es lo más importante. Porque sé que esto es una putada y a alguno le causará escándalo, pero si es que podemos desenchufar la máquina. Absolutamente. Félix, si pudieras reescribir una sola regla del juego geopolítico para 2050, ¿cuál sería y por qué? Es básico, no tengo ningún problema, lo he estado practicando toda mi vida, el respeto. Es decir, por muy grande que seas, tienes que saber que el pequeño también tiene personas, que también tienen problemas, que también tienen ideas estratégicas quizá tan buenas como las tuyas y que merecen vivir en un mundo más tranquilo, más seguro, más justo, igual que lo mereces tú, que eres muy grande y tienes muchas capacidades. Entonces, yo creo que en la geopolítica lo primero que tiene que haber es eso. Es decir, por muy pequeño que sea un instrumento geopolítico, tiene mucho valor y hay que respetarlo. Eso es lo que persiguieron en el fondo con Naciones Unidas. También en vez de todos los hombres han sido creados iguales, podrían decir todos los estados han sido creados iguales y son iguales. Lo que pasa es que después ya hemos puesto límites a todo eso y hemos jugado a lo posible en vez de a lo ideal, a lo que verdaderamente queremos tender. Pero a mí no me queda, y lo vemos en todos los días. Es decir, el grande que es Rusia, porque quiere, invade Ucrania. Y después, ¿qué hacemos? En vez de decir, no, hasta aquí hemos llegado, no, decimos, bueno, pues vamos a ver cómo acabamos esto. De una forma, vamos a ver, ya vamos a quitar la guerra del telediario, que es muy molesto. El cableado. Al contrario, entonces, si nosotros tenemos principios, cuando se llegue a un acuerdo de paz que conculque nuestros principios, al menos tenemos que hacerlo saber. Es decir, si hemos estado años y años defendiendo el derecho internacional, con muchas vidas que se han perdido por crearlo y después defenderlo, y resulta que alguien puede atacar al vecino y quedarse con un trozo, ¿con qué cara vamos a volver después a ver a nuestros hijos? Por tanto, yo creo que no hay otro elemento más fundamental que el respeto. ¿Hubiera sido posible, esta pregunta es de mi cosecha en el sentido de que no creo que haya ningún problema en hacerla? ¿Hubiera sido posible una Europa anexionada a Rusia, que Rusia hubiera formado parte nuestra? Yo creo que en casi todo es posible si se traza un buen camino en el que todos se sientan partícipes de lo que hacen y se entiendan, porque para entenderse lo primero que hay que hacer es hablarse. El diálogo. Entonces, si hubiera habido esa intención, si no hubiéramos llegado a una Europa de la que también forma parte plena Rusia, sí podríamos haber facilitado que encontrara su sitio en este mundo que estuviera claro. Fíjese, el escudo de Rusia es un águila bicéfala.
una mira hacia acá. Ellos han tenido, bueno, no quiero recordar la época de los zares en los que, bueno, ve uno San Petersburgo y es verdaderamente, pero querían ser como París o como, y de hecho en muchas cosas fueron hasta mejores, ¿no? Y la otra mira hacia el otro lado, hacia el lado profundo. profundo. Entonces, nosotros podríamos haber ayudado a que esa águila bicéfala efectivamente pudiera mirar con tranquilidad los dos sitios. Ellos también, claro, tendrían que haber sabido dónde va. Pero yo creo que uno de los defectos, y muchos tratadistas lo dicen, es que cuando acaba el Pacto de Varsovia, cuando cae el muro de Berlín y la OTAN sigue, etcétera, ahí hubiera sido necesario una reflexión más para buscarle a Rusia un sitio en el que se hubiera sentido cómoda y por tanto no nos hubiera incomodado a los demás. ¿Que pasa por ser parte de la Unión Europea? Para algunos sí. ¿Y qué pasa por ser sido la cabeza de un imperio y quiere vivir sola, pero con buenas relaciones con los demás? Pues también hubiera estado bien. Pero yo creo que uno de los problemas que nos tenemos en este orden es que, y especialmente en este instante, es que están colocados en una situación muy difícil porque son prácticamente un apestado político. Su presidente está buscado por la Corte Penal Internacional, han invadido un país y así no vamos a ningún sitio. Tenemos que tener un lugar en el que se esté tranquilo. Bueno, Félix, como gran mentor que eres, y yo ya sabes que no le hago la pelota ni a mi padre, en el ajedrez del que hablábamos, en el ajedrez clásico, se ganaba controlando el centro. En el tablero híbrido del 2025, ¿dónde crees que está ese centro y quién se lo está disputando de verdad? No, yo creo que en este momento no hay. Si hay centro, que nos quedamos con es las un damas. Centro de tensión, que es la declaración de ser adversarios que existe entre China y Estados Unidos. Ese es el punto en el que están convergiendo todas las miradas. Y a ese punto es al que nos gustaría que quedara absolutamente claro, que ningún protón quedara por ahí suelto, ni ningún electrón para generar iones que desestabilicen, sino que estuviera absolutamente claro. Porque si eso estuviera claro, estaría también muy claro todo lo demás. Ahora, como no está claro, pues ahora el comercio voy a subir el arancel o lo voy a bajar, o yo tengo tierras raras y tú no. Yo te necesito, pero claro, a la vez déjame que juegue a que no eres mi amigo. Hay un ejemplo tremendo, que es la Unión Europea. La Unión Europea hoy tiene muchísimas dudas en muchos aspectos de su vida si estar del lado de China o del lado que le corresponde. Existen esas dudas actualmente. Claro, mira, ahora yo pongo un ejemplo que a veces, ya digo, puede ser exagerado y a los que lo escuchen les pido que lo miren con un poco de detalle. Hablando de inteligencia artificial, que parece ser que va a colonizar la mayor parte de nuestras vidas. Bueno, pues puesto que hablamos de colonizar, la Unión Europea hoy, en lo que se debate, es en quién quiere que le colonice, si China o Estados Unidos. O sea, nosotros que hemos sido madre de todos los pueblos, que hemos colonizado, por decirlo de esta forma tan gráfica, a la práctica totalidad del mundo, y hemos llevado la cultura grecorromana a todos los sitios y el derecho romano, bueno, y ahora nosotros mismos tenemos que decir, bueno, como hay dos opciones para el progreso en este campo, ¿a cuál de las dos queremos? Y además, tampoco lo hacemos de una forma absolutamente libre, porque Estados Unidos quiere y nosotros también nos pide el cuerpo básicamente que sean ellos, ¿no? Porque nosotros preferimos estar del lado que hemos estado siempre, pero cuando lo que te ofrecen o la forma en que te lo ofrecen no es tan ventajosa como la que te ofrece el otro lado, pues... Bueno, entonces, pero yo creo que si en algún sitio hay que tener ahora puesta la mirada es en el punto en el que los Estados Unidos y su entorno, porque no están solos, y China y su entorno menor, claro, y ahí a ver qué pasa, a ver cómo somos capaces de que ese choque sea un choque como el de alguien cuando se tira al agua, que bueno, no pasa nada y que no sea un choque de trenes en el que lo rígido... Dices tú una física perfecta, claro, que no queden lo rígido de ambos bandos no generen un estampido y todo, que se vaya todo al garete. Mi general, esto se nos acaba el tiempo. Yo estaría horas y horas, y lo sabes, hablando contigo, aprendiendo contigo.
Espero que no sea la última vez que vengas aquí. Bueno, pues no será. No creo que no te has aburrido, ¿no? No, he estado, bueno, ha sido una forma de ir yo también sí. elaborando ideas, Sí, porque elaborando. que no, o no me habían presentado, o no me habían preguntado, o ni yo mismo había sentido la Es que necesidad de si estar te con ella. pregunto siempre lo de siempre, y ver la redundancia, no hubiera quedado No, bien. nada, bueno. Pero sí es cierto una Pero a cosa. mí me ha venido muy bien. Que quiero decir que me ha ido bien porque también me ha hecho pensar y eso es, de eso se trata. De reflexionar muchas veces, encontrar la reflexión. Hay algo que sí, sí quería que, bueno, de alguna forma, yo no soy partidaria de consejos, pero sí de sugerencias, como has dicho, lo de la educación, el respeto. Para mí la inteligencia es cultura. ¿Qué te voy a decir a ti que no sepas? ¿Tú crees que eso se puede abordar? ¿Tú crees que a la gente joven le vendría bien? Y el otro día lo hablaba con un profesor, además, que se dedican, tienen una cátedra de inteligencia. ¿Se podrían hacer cosas o promover cosas donde podamos enseñarles que la inteligencia es parte de esa cultura que necesita un país? Bueno, la inteligencia, como todos, cambia ¿Sabes de qué mucho. inteligencia? Cambia mucho, sí, sí. Estoy Claro. pensando en el Centro Nacional de Inteligencia y cosas Exacto. parecidas. La inteligencia cambia mucho, quiero decir, la forma de obtenerla, porque una vez. La inteligencia tiene la virtud de que se manifiesta en un papel escrito en el que hay 5 líneas. Y eso es el producto. Tesla hace coches y cada vez le pone más cosas y los servicios de inteligencia hacen un papelito con 5 líneas que se le da al líder que tiene que tomar una decisión y que desde luego dice, ahora lo entiendo y tomo la decisión. Pero para llegar hasta eso todo está cambiando y a mucha velocidad también. Yo creo que es una técnica y todas las técnicas son buenas, que sean conocidas por la gente. Lo que yo diría de esto es que la gente debe darse cuenta, y eso quizá no contribuyamos con el esfuerzo necesario los servicios, que esa técnica se adquiere, que esa técnica es útil para el desarrollo de la humanidad y que esa técnica genera bienestar, justicia, etc. El neurocirujano es una técnica. Y estamos contentísimos de conocer a neurocirujanos que nos dicen, bueno, si a mí un día me ocurre una cosa terrible, este señor se meterá conmigo en un quirófano y 10 horas después saldré sano. Y pues con la inteligencia tiene que ocurrir lo mismo. Hay que desacralizarla. Y puesto que es una técnica que evoluciona a velocidad y que cada vez es más difícil de comprender, de entender si no te metes en ella, pues que pase a ser una técnica como otras de las que gobiernan nuestra vida. Esta que hemos puesto, pues las enfermedades o los que saben manejar un tren. Es decir, todos estos somos, tiene que notarse que para nuestra vida la inteligencia es fundamental. Y yo creo que eso es lo que no se nota. Nosotros mismos con tanto secreto nos hemos metido un poco en la boca del lobo de decir, no, como todo es secreto no decimos lo que es. Entonces, la sociedad de hoy, si no sabe nada, pues primero es muy difícil apoyar algo. Tú le dices, los servicios secretos le dicen mucho a sus ciudadanos, no te voy a decir lo que hago, pero confía en mí. Pero confía en mí. Entonces le dices, oye, es un acto de fe. Confiaría un poco más si me dijeras algo. Y lo mismo ocurre oye, mira, yo no te voy a decir cómo se hacen estas cosas, pero soy extraordinariamente importante para tu vida. Bueno, pues dime algo también, ¿no? Yo creo que ese es el camino por el que hay que ir. El que la gente sepa un poco lo que hacemos, lo que hacen, yo ahora ya hago menos. Ya hago menos, que sepan lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, y en consecuencia les atraiga lo que de bueno tiene para vivir en el mundo en el que todos vivimos. Y la confianza. O sea pero yo creo que todo eso también se andará. Se andará, por supuesto. Pues yo daros las gracias, por supuesto, a todos los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando. Félix, lo dicho, yo era para mí como un examen, aunque has tenido la bondad de decirme que sería cum laude, pero he entrevistado a muchas personas y esto para mí era muy importante, por eso agradezco que estés aquí. Muchísimo. Muy bien. Muchas gracias.